Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos. Este es el tiempo del conversatorio de hoy. Hemos estado compartiendo hace 2 semanas atrás el tema de ordenando mis finanzas, y hoy estaremos hablando sobre un tema que en realidad está relacionado con ordenar las finanzas, obviamente, y es muy importante para todos nosotros. Estaremos hablando sobre el tema de las fianzas. Así que es muy importante que todos podamos prestar atención. Creo que nos puede ayudar muchísimo este tema, porque lamentablemente hoy día hay muchas situaciones que se dan por esta causa, por las fianzas, porque las personas caen en este tipo como de trampas, ¿verdad? Y una de las cosas que me pregunto muchas veces es por qué la gente accede a ser fiador de otra persona. Y bueno, en mi respuesta que pude analizar y pensar que es como lo más común que he visto, es que la gente se mueve mucho por sentimentalismo. De pronto viene un amigo y es un amigo especial, que se le quiere mucho, que es alguien que siempre ha estado cerca y ha mostrado apoyo también, y siente la persona como que está comprometida de alguna manera con ese amigo. Y ese amigo le toca la fibra más profunda de los sentimientos, hablándole de que necesita porque tiene un problema, y empieza a contarle su historia. Y la mayoría de la gente, por sentimentalismo, es que se enreda en las fianzas. Pero aun cuando queremos mucho a alguien, debemos de tener mucho cuidado y pensarlo muy bien, porque es como un arma de doble filo este asunto de ser fiador. Así que hoy vamos a ver con el pastor Sergio este tema en más detalle. Quisiera, antes de ir a desarrollo del tema, compartirle 2 versículos. En el libro de Proverbios capítulo 22, vamos a leer el 26 y el 27. Escuche bien, mire, este tema, todo lo que vamos a hablar hoy es tomado de la Biblia. Los versículos son los que hemos usado para guiarnos y darle a usted el mejor consejo que podamos dar en esta hora. Así que por favor, preste atención y trate con la ayuda del Espíritu Santo de seguir el consejo de la palabra de Dios. Dice así: nunca te hagas responsable de la deuda de otra persona, pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. Esta es la versión Dios habla hoy. Pero también cuando buscamos en la versión de Reina Valera 1960, podemos encontrar los textos muy claros. Aunque la gente en la Reina Valera 60 veces, ¿verdad?, no entiende algo, en estos versos en la Reina Valera sí lo va a entender claramente. Escuche cómo dice en la Reina Valera. Dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Es una pregunta. O sea, piénselo muy bien antes de usted decir que sí. No se deje mover por sus emociones, porque las emociones son muy engañosas. Use la sabiduría de Dios, y para tener la sabiduría de Dios, ¿cómo la vamos a hallar? Orando, porque cuando nosotros oramos y pedimos esa sabiduría, Dios nos la da. Así que Dios los bendiga a todos. Vamos a saludar al pastor Sergio y a desarrollar este tema tan importante. Saludos para todos, Dios les bendiga. Gracias por estar escuchando y viendo este conversatorio. El tema principal que hemos desarrollado es cómo ordenar mis finanzas.
y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo el peligro de las fianzas, que es como la segunda parte del tema de la semana anterior, que tenía que ver cómo evitar y cómo manejar las deudas. Entonces, este tema es bastante importante. De hecho, vamos a compartir muchos versículos del libro de Proverbios que recomendamos a todos ustedes, amados hermanos, porque son muy claros y fáciles de entender. Al final creo que lo más difícil es ponerlos en práctica, obedecerlos. Así es que vamos a empezar a introducirnos en el tema. Conversamos la semana anterior que tener deudas es bastante estresante, ¿verdad? Pero todavía es más estresante tener que pagar las deudas de otra persona. Entonces, un fiador es alguien que se compromete en caso de que el deudor del préstamo no pague, entonces él se haría cargo de esa deuda. Así es que esto es un problema que tiene implicaciones emocionales, espirituales, y lamentablemente también tiene implicaciones legales. Y evidentemente es un asunto bien complicado, porque cuando la gente se enreda en estos asuntos ya no hay vuelta atrás. Entonces ahí es donde hay que pensar muy bien antes de tomar una decisión de estas. No sé cuál será el caso de los que nos están viendo y escuchando, pero yo ya he pasado por esto. Yo ya cometí el error por tratar de ayudar a algunos familiares. Y entonces tengo la parte pastoral, tengo la parte bíblica y tengo también la experiencia de los peligros que conlleva evidentemente tomar estas decisiones. Así que esta es la causa, lamentablemente, de la pérdida de confianza, de una amistad, de un familiar, la pérdida de bienes materiales, la pérdida a veces de un trabajo, el problema que viene con esto, que son los embargos de salario. Y entonces es muy claro el proverbio cuando dice que si no pensamos acerca de estas decisiones, nos pueden quitar hasta la cama, ¿verdad? Pero quiere decir que nos pueden despojar de nuestros bienes materiales, y eso sería lamentable, y sé que en la vida real le ha pasado a muchas personas. Así es que esto es un asunto bastante complicado. Vamos a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 11 y el verso 15, para que veamos un poquito algunos de los peligros de las fianzas. Dice así: es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Aquí hay una instrucción muy clara: no es seguro fiar a un desconocido. Lo que pasa es que muchas personas, si toman esto literal y dicen, no, pues es que no era un desconocido, era mi mamá, era mi papá, era mi primo, era mi amigo. En algunos casos sí tiene que ver con desconocidos, porque es el mejor amigo del mejor amigo, y muchas veces ni siquiera lo conocen. Entonces, por hacerle un favor al amigo, entonces se meten en estos enredos, decimos aquí en Costa Rica, y eso termina, en la mayoría de los casos, termina muy mal. Así es que el principio general es no sea fiador de nadie, porque esto no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque no hay ninguna garantía de que, aún con buena intención, con una buena situación económica, el deudor pueda pagar toda la deuda hasta el final. Hay personas que son responsables, pero lamentablemente en el camino se quedaron sin trabajo, no tenían dinero ahorrado, no tenían de dónde echar mano, y entonces no tenían forma de hacerse cargo de esa deuda. Entonces, inmediatamente el banco o la entidad financiera empieza a rastrear al fiador número uno, que a veces hay hasta varios fiadores, pero el primero es el que
está en la lista del que empiezan a buscar, a rastrear, y empieza el acoso con las llamadas, empieza una persecución, ¿verdad? Porque ya saben que el deudor no está en condiciones de poder pagar, y evidentemente una entidad financiera no va a perder dinero, y tampoco le interesa. Esto parece muy duro, pero es muy real. A una empresa financiera o a un banco no le interesa quién le pague la deuda, si sea el primo, el papá, el abuelo, no importa quién sea, hasta un desconocido. A ellos lo que les interesa es el retorno del dinero y de la inversión que ellos hicieron en ese préstamo. Así es que lamentablemente se han roto muchas amistades. De hecho, hay peligros en los matrimonios, porque resulta que el esposo sirvió de fiador a un amigo, a un familiar, y nunca se lo dijo a la esposa. Y creen ustedes que sucede con el tiempo, que tarde o temprano ella se da cuenta y empiezan entonces las dificultades, los conflictos en la relación. Y por eso digo yo que cuando alguien se compromete a servir como fiador, eso no tiene vuelta atrás. Por eso hay que pensarlo 2 veces antes de entrar en un asunto así. Vamos a leer otro versículo que está en Proverbios 6 y el verso 1 hasta el 5. Aquí nos advierte también de estos peligros de los cuales estamos hablando, del ser fiador en una deuda. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. La semana anterior hablamos que las deudas son un tipo de esclavitud moderna. Pues fíjese que uno queda enlazado con los dichos de su boca, es decir, con la palabra que se comprometió a dar para servir de fiador a un amigo, a un familiar, o en el peor de los casos, a un desconocido. Entonces ya eso no tiene vuelta atrás y hay que asumir las consecuencias por eso. Bueno, sinceramente creo que con todo lo que decía mi esposo, él como pastor y también como una persona que tuvo esa experiencia, es para que nosotros todos pensemos muy bien las cosas cuando alguien nos propone a nosotros que sirvamos de fiadores. Porque muchas veces uno no quiere decir que no, porque lo embarga el sentimiento cuando le cuentan la historia de que están pasando esto y lo otro. Pero bueno, yo creo que no siempre se trata de endeudarse para lograr salir de una situación. Conozco casos en los cuales la gente, cuando tenía una deuda, tomó la sabia decisión de empezar a hacer ventas de algo y empezar a recoger dinero, empezar a guardar en la alcancía y hacer todo lo posible por minimizar muchos gastos. Cuando la gente tiene cuidado del gasto, por ejemplo, de la electricidad, hay personas que simplemente consumen electricidad sin pensar en que eso al fin de mes les va a traer un monto alto en su recibo. Solamente consumen y todas las luces encendidas a la misma vez, todos los aparatos conectados aunque no los usa. Pero cuando nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos da y entendemos que podemos hacer un ahorro también al ahorrar electricidad, entonces sabemos que mantenemos encendida la luz del espacio en donde nosotros nos encontramos, que no tenemos necesidad de tener todos los aparatos conectados, porque aún se ha comprobado que si no está encendido pero está conectado, él está de alguna manera gastando la electricidad, está consumiendo. De manera que
Si al menos hacemos muchos esfuerzos y logramos minimizar gastos, analizar que no todo tenemos que comprar, que hay cosas que no precisan, como hablamos la vez anterior, que hay cosas que pueden esperar, y hacemos algunas cosas dependiendo de la deuda. Yo sé que hay deudas que son demasiado grandes y que ha sido difícil para muchas personas, porque cuando la gente ha sido fiadora y lamentablemente le toca pagar la deuda porque el que adquirió la deuda no podía pagar más, les roba el sueño, no pueden dormir, se enferman, pasan por una situación no solamente de un problema de salud física, sino también emocional, sino también espiritualmente decaen algunos porque ya no quieren ni ir a la iglesia, y muchas cosas que pudieran hacer buenas espiritualmente las van dejando de hacer o las hacen mucho menos o nada, ¿verdad? Y eso también le sigue afectando a las personas, de manera que la gente no encuentra como el rumbo cuando está pagando una deuda, y como decía mi esposo ahora, una deuda que no es suya. Usted no fue el que adquirió aquel carro o aquella casa, pero lamentablemente si aquel no paga, aunque sea su primo, su hermano, su cuñado, le toca pagar a usted. Yo creo que es para pensar, analice bien de los riesgos que usted corre cuando usted se convierte en una persona fiadora. Muchas veces es mejor tomar valor para decir no que simplemente decir que sí por agradar a otro y luego enfermarse y vivir una crisis, como decía mi esposo también ahora, hasta en la relación matrimonial, porque algunos adquirieron una deuda sin consultarle a su esposa o a su esposo. Tengan ese cuidado y verán que el Señor los va a guiar y que pueden tener una mejor vida. Hay otro texto que está en Proverbios en el capítulo 17 y el verso 18. Vamos a leerlo. Dice así: el hombre falto de entendimiento estrecha la mano para salir fiador en presencia de su amigo. En varios textos de Proverbios hablan acerca de algunas descripciones del fiador. Habla que es una persona con falta de entendimiento, habla que es insensata, y depende de la versión, como la Dios habla hoy, o alguna de lenguaje sencillo, hablan acerca de que una persona es tonta por hacerse cargo de una deuda que no le pertenece. Así es que es bastante importante tomar decisiones al respecto. Ahora que mi esposa hablaba acerca de que muchas decisiones de los fiadores han sido por pura emoción, ¿verdad? Pero es que si usted se da cuenta, en la mayoría de los casos que solicitan un familiar o un amigo, un fiador, lo que está en común es que el préstamo, la naturaleza del préstamo es muy válido, porque hubo una enfermedad y entonces ya el seguro social no le cubría, entonces ahora necesita pagar una operación por un médico privado, que se había atrasado con la hipoteca de su casa, entonces ya la va a perder, entonces adquieren un préstamo y ocupan un fiador que les sirva de garante, que tienen que remodelar urgentemente su casa. Al final parece que son bastante válidas las razones por las cuales la gente solicita ese préstamo, pero ahí es donde se necesita mucho dominio propio. Hay que dominar la insensatez, hay que dominar hasta el rechazo de su propia familia, ¿verdad? Porque quizás esperan que usted pueda apoyarle de esa manera. Entonces este asunto es bastante complicado. Y sucede que en la mayoría de los casos el fiador es un asalariado, es decir, alguien que depende de un salario. Entonces
imagínense lo que significa. Si fuera un empresario, entonces uno dice, tiene menos posibilidades de ir a la quiebra o de entrar en una crisis financiera, tiene con qué. Pero alguien que depende de un salario y debe hacerse cargo de la deuda de otra persona, pues entonces eso implica, decía un amigo de la infancia, eso implica jugar con el dinero de la familia, de alguna manera, ¿verdad? Y el dinero de la familia hay que cuidarlo, porque la prioridad de la esposa son los hijos, ¿verdad? Es el bienestar familiar, y entonces a veces se entran esos conflictos por ese tipo de situaciones. Así es que hay que manejar bien estos asuntos para no entrar en esa crisis, ¿verdad? Emocional, espiritual, en esa ansiedad que produce el estrés, la presión económica por las deudas que ahogan a las personas. Y si pensamos en que los acreedores todavía ahogan más con sus llamadas, con sus visitas, ¿verdad? Entonces eso es todavía un peligro mayor para la salud espiritual, para la salud emocional, para la salud física de aquella persona. Y una decisión de una persona puede afectar directamente a la familia. Entonces el cabeza de hogar fue el que sirvió como fiador, pero después salen perjudicados la esposa y también los hijos, porque esa economía familiar sufrió un desfase. Y entonces ni pensar de los casos en los que se le ha embargado el salario al jefe de familia, y después cómo hace para lidiar con todos los gastos, y si tiene otras deudas, entonces la situación es todavía muchísimo más complicada. Vamos a leer otro texto, Proverbios capítulo 20 y el verso 16. Dice: si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Yo quiero explicarle algo con respecto a este asunto. Algunas personas ya lamentablemente entraron en esta dinámica de deudas y también están sirviendo como fiador de una deuda de un familiar, un amigo o un desconocido. Ya no hay marcha atrás. Ahora hay que, como decimos aquí en Costa Rica, hay que poner la cara y hay que hacerse responsable de esa situación. Pero mire qué interesante, porque los negocios antes eran simplemente de palabra. Las personas se daban la mano. Hubo una época hace como 50 años, decía uno de los miembros del grupo de adultos mayores, que el señor se arrancaba un pelo del bigote, ¿verdad? Y se lo daban otro, y esa era la garantía de que iban a hacer el negocio. Pero vivimos en una época de total desconfianza. Los bancos desconfían mucho por la gente responsable. El banco pide tantas garantías, ¿verdad? ¿Por qué entonces el fiador no le pide también garantías al deudor? Le explico cómo funciona esto. Hay personas que han tenido que asumir una deuda como fiador y nunca se dieron cuenta que tal vez el deudor estuvo atrasado mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque como estaban entre familia, entre confianza, entre amigos, entonces nunca hubo aquello de: mira, pasame el recibo todos los meses de que estás pagando la deuda de la que yo estoy siendo un fiador. Y yo le aseguro que el primer mes en que no se pague, ya empiezan a tomarse decisiones al respecto, por el bien del deudor y sobre todo por el bien del fiador. Pero esas cosas no se hacen porque parece que entonces se rompe la relación, porque entonces el deudor le dice al fiador: es que usted está desconfiando de mí.
Pero mire que los bancos piden tantas garantías, pero entre los que están ya firmando un préstamo como deudor y como fiador, parece que no hay ninguna garantía. Por eso hablaba claramente Salomón en Proverbios que no es seguro salir como fiador, porque no hay ninguna garantía. Entonces, cuando al banco no le satisfacen los pagos y las condiciones del deudor, entonces van a buscar al fiador para que le dé garantía de lo que ya firmó. Pero entonces el fiador nunca tomó garantía de su amigo o su familiar o su desconocido para darse cuenta de si eso realmente estaba caminando en el orden debido. Entonces, aparte de entrar en una deuda, aparte de salir como fiador, pues no se tomaron las previsiones del caso, las garantías, y por eso yo creo que también han habido muchas relaciones rotas porque no han sabido ponerse de acuerdo en este tema. Bueno, yo creo que todo eso que dice mi esposo es muy importante y nos da buenos consejos y una alerta para que prestemos más atención a lo que hacemos y cómo lo hacemos. A veces se hace de verdad como los niños, como un juego, como que no se le toma la seriedad al asunto, es a lo que me refiero. Y es un asunto bien delicado. ¿Qué se puede perder por salir fiador de las deudas de otra persona? Es muy lamentable, mis queridos hermanos y amigos, pero muchos han perdido su matrimonio, muchos han perdido su familia, han perdido sus bienes materiales, los han despojado hasta de su casa porque no tenían tampoco con qué pagar y tuvieron que responder a la deuda. Conozco casos que me entristecen mi corazón cuando yo escucho a la gente decir que perdió su casa, que perdió todo lo que tenía, lo único que tenía, quizás su carrito, muchas cosas materiales que eran de la familia. Así que los más afectados siempre son la familia en casa. Ahora mi esposo les hablaba de eso y cuando él decía, bueno, si usted se hace cargo de la deuda de otro y tuviera que pagar esa deuda usted porque esa persona dejó de pagar, sencillamente ya no podría darle la misma calidad de vida a su familia. Tendría que darles menos para que pudieran alimentarse, menos para que pudieran vestirse. Y si tiene otras deudas, además de eso, sería terrible porque los llevaría a vivir una vida miserable. ¿Pero por qué? Por una mala decisión. También porque a veces nos falta dominio propio para aprender a decir que no. Yo creo que con los años maduramos y nos damos cuenta de que sí somos capaces de decir que no, de que qué montón de cosas hubiéramos evitado, situaciones difíciles, problemas, angustias, enfermedades, porque todo eso ocasiona un malestar muy grave a la salud integral. Si hubiéramos dicho que no, ¿qué pasa si decimos que no? Bueno, si el amigo se enoja, de enojarse no pasa, decían por ahí. Y otro dicho que tenía la gente en aquellos años que recuerdo ahorita es que el que se enoja tiene el costo de volverse a contentar. En algún momento ahí se le va a pasar. Pero pensemos muy bien, definitivamente perder la familia, perder los bienes que a usted tanto le han costado, por simplemente no decir que no. Yo creo que es un error muy grande y nunca se dejen mover porque alguien le cuenta la historia más triste de la vida. Nosotros todos queremos ayudar. Yo creo que hay muchas formas de ayudar y una de ellas pudiera ser que en vez de servirle de fiador a alguien, usted le ayude a buscar personas que quieran ayudarle. Si por ejemplo es algo de verdad, de vida o muerte. Si es para una cirugía de alguien, podemos conseguir gente que diga, sí, yo quiero ayudar, yo doy tanto, yo también, y un poquito entre todos pudiera ser una suma considerable para poder ayudar a esa persona a llevar esa cirugía, porque es un caso que realmente amerita que se haga. Pero con ese cuidado, no es necesario ser fiador para ayudar.
Hay otras formas de hacerlo, así que considere eso y tome usted conciencia de lo que le estamos aconsejando hoy por el bien suyo, por el de su familia y sinceramente porque si usted tiene a Dios en su corazón, quiere ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en su mano. Y ser buen administrador de lo que Dios le da, también es muchas veces decir no. Vamos terminando, nos quedan unos minutos y mi esposo va a ampliar el tema en lo que falta. El último texto que quiero leer para ustedes es Proverbios 27:13. Nos dice: al que salga fiador por un extraño, quítale la ropa y tómasela en prenda. Es decir, las deudas, ya sabemos todo lo que implica, el desgaste emocional, espiritual y la pérdida muchas veces de bienes materiales, pérdida en las relaciones, y las fianzas por supuesto que también tienen que ver con esto. El asunto es que nadie que hace un préstamo está pensando en quedar mal. El problema es que las personas confían demasiado en sí mismos, en que tienen un buen trabajo y piensan que todo el tiempo lo van a tener, en que tienen una buena situación económica y que siempre va a ser así. Entonces, cuando dan por un hecho esas cosas, piensan que es la garantía que le pueden ofrecer a alguien para que le sirva de fiador, pero en esta vida esas garantías no son reales. Que conocemos muchas personas que han tenido muchas cosas materiales, buena posición económica, un buen trabajo, y simplemente después de 20, 30 años los despiden y se quedan casi que sin nada. Entonces uno no puede confiar en ese tipo de promesas. Uno no debería comprometerse, por lo menos de esa manera, porque los riesgos son extremadamente altos y las posibilidades de fracaso son muy altas. Así es que es un tema al que les informamos, les recordamos y les recomendamos que tomen nota acerca de eso. Sigamos consejo. Yo creo que una de las cosas más importantes que aprendemos en la palabra del Señor es que si nosotros seguimos un buen consejo y lo ponemos en práctica, nos va a ir bien. Así que sigamos consejo, porque ese consejo está apegado a la palabra de Dios. Lo que decimos es siempre con fundamento bíblico, de manera que usted pueda aprender de la palabra y dejarse guiar por el Señor. El Señor nos dejó muy claro todo esto escrito de hombres inspirados por el Espíritu Santo. En este caso, Salomón, este hombre, de su propia experiencia, de sus propios errores, de su propio aprendizaje, nos dejó a nosotros una gran enseñanza. Fue lo que él vivió, fue muchas cosas que a él le pasó, en lo que se equivocó, en lo que salió mal. Ahora él nos dice: no haga esto por esto, y explica en cada verso el por qué no hacer algunas cosas, pero fue cosas que él hizo y le salieron mal. Así que sigamos como la parte buena de lo que fue la vida de Salomón, que es que nos dejó el consejo que fue en base a sus errores para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Y ha sido de verdad para nosotros en esta hermosa hora compartirle este tiempo de esta enseñanza que esperamos que les sea muy útil a cada uno de ustedes. Gracias por vernos, gracias por compartir nuestros videos, gracias por dejar sus comentarios. Déjenos su nombre, díganos quién es, de dónde usted nos ve, y con muchísimo gusto le vamos a hacer un saludo especial cuando usted así lo haga. El pastor Sergio nos despide en este tiempo de este programa de hoy del conversatorio. Gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Por favor, comparta este video con todas las personas que usted cree necesitan escuchar sabiduría de la palabra de Dios acerca de estos temas financieros. Y les esperamos la próxima semana para continuar con más temas de administración y de finanzas, que sé que les pueden ayudar a cada uno de ustedes a mejorar su vida espiritual y también a salir de deudas y a encontrar una libertad financiera que todos
deseamos. Gracias a todos, que Dios los bendiga y gracias por escucharnos. Bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar sintonizando este canal. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.